Estimados colegas, damos inicio a la 18ª entrega de este primer módulo del presente diplomado en Derecho Procesal Penal con mención experto litigante. En esta oportunidad vamos a tratar lo relacionado a un análisis interdisciplinario de los delitos de cohecho activo, propio e impropio, genérico y tráfico de influencias. Es conveniente, es pertinente hacer la aclaración que, si bien es cierto, el presente diplomado gira en torno al derecho procesal, ¿no?, penal, es importante también abordar desde la multidisciplinaridad, no solamente desde el derecho constitucional, sino también desde disciplinas que van más allá del derecho. Y precisamente en esta oportunidad vamos a hacer lo señalado. En principio vamos a abordar acerca de lo concerniente a la creación del Estado. Y el Estado, como producto ya en este caso de una formación o una creación de la ciudadanía, tenemos que hacer mención a lo que registra la obra capital, el contrato social de Juan Jacobo Rousseau, ¿no?, donde señala pues que en antiguo los pobladores iniciales, digamos que no eran en gran cantidad, ¿no?, entonces se lograban organizar para que a efectos de sus comunidades puedan haber representantes que se puedan encargar de los servicios elementales, ¿no? Estamos hablando de seguridad, ¿no?, salud, ¿no? Pero iba pasando los tiempos y los pobladores se iban multiplicando, ¿no? Entonces cada vez eran más. Consecuentemente era pues inmanejable, ¿no?, porque cada quien tenía sus propias obligaciones en su hogar y, digamos, en este caso ya había necesidad de buscar una nueva modalidad para poder, digamos, controlar o hacer, digamos, mucho más vivible, ¿no?, en este caso en sociedad, ¿no? Y es así que crean a un aparato abstracto, un aparato, digamos, que se encargue, ¿no?, de el tema de las cuestiones elementales como es la salud, la educación, ¿no?, la seguridad, y que iba a ser mantenido por ellos mismos con el pago de sus impuestos, ¿no?, a través de repente de adquirir cualquier producto, ¿no?, o de repente pagarlos directamente. Es así que el Estado es creado, ¿no?, por la ciudadanía, y su función principal es actuar en beneficio de la ciudadanía, de la población, de la sociedad. Por ello es que en ningún extremo, en este caso, puede volverse contra su creador. El Estado, estamos hablando de una comisaría, de una municipalidad, de un juzgado, de una fiscalía, de cualquier entidad del Estado, ¿no?, que crea a efectos de poderle facilitar, ¿no?, y, digamos, realizar sus funciones en procura de realizar, digamos, cuestiones que sean favorables, ¿no?, a la ciudadanía y sobre todo a los que menos tienen, ¿no? Estamos hablando este tipo de, digamos, mención histórica acerca de la creación del Estado, en tanto que los delitos que vamos a referir corresponden a los delitos de corrupción de funcionarios públicos. Por ello es que, adicionalmente, también tenemos que agregar que existe el valor público, ¿no? Estamos hablando ya de administración, ¿no? El valor público es aquella obligación que tiene pues un funcionario público de realizar su función pública de la mejor manera en beneficio de la población, pero sobre todo de quienes menos tienen. Eso es el valor público, ¿no?, que se pueda realizar una función en beneficio de la población y sobre todo de los que menos tienen. O sea, de nada valdrá que un funcionario público haga una determinada función o digamos, obra o gestión, digo, pero sin embargo que sea ajena, distinta, que no signifique o no esté acorde a una prioridad, a una necesidad urgente, ¿no?, de la población más necesitada, por ejemplo. En ese sentido,
tenemos que también referir que la corrupción es uno de los grandes lacras que históricamente aquejan, ¿no?, y asolan a la humanidad. No solamente estamos hablando aquí a nivel latinoamericano, ¿no? Por ello es que el acto de ejercer acción pública o función pública, en lugar de obtener, ¿no?, o sea, con la finalidad de obtener una ventaja económica, estoy hablando del desvío, ¿no?, de los caudales públicos para fines privados, corresponde pues a una modalidad elemental de corrupción, ¿no? Por ello tenemos que agregar que la corrupción administrativa pues se erige como un factor desestabilizador de primer nivel, de primer orden, muy preocupante. Supone pues un gasto y un coste añadido en los bienes y servicios y una desconfianza, digamos, en cuanto a la función del sistema estatal de manera generalizada, ¿no? Muy difícil poder revertir un tipo de, digamos, de retroceso, ¿no?, de deterioro de una imagen, en este caso del Estado, cuando se ve pues plasmada por una sombra, en este caso como es la corrupción, ¿no?, a todo nivel. Consecuentemente, tenemos que este tipo de corrupción ha tenido pues muchísimos años de existencia, pero un punto importante y trascendente es referir que el Estado peruano haya firmado el convenio con la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE, a través del cual permitirá pues el establecimiento de mayores esfuerzos conjuntos para poder combatir la corrupción. Ahora, este tema de los delitos de corrupción de funcionarios que habíamos referido y que estamos analizando de manera interdisciplinaria, o sea, no solamente a nivel del derecho, no solamente el derecho penal o procesal penal, sino también a través del derecho constitucional, pero sobre todo a través de unas digamos, ciencias o disciplinas ajenas al derecho. También tenemos que referir adicionalmente que este tipo de delitos contra la función pública desmerecen y hacen muchísimo daño en cuanto a lo que refiere a la institucionalidad. Y más aún, digamos, si se tiene en cuenta que la realidad peruana tiene dos grandes, digamos, problemas graves de agenda que corresponden, digamos, a su lado más urgente de solución y de atención, ¿no? Por ejemplo, tenemos en primer lugar la corrupción, en segundo lugar, en primer lugar la institucionalización y en tercer lugar ya lo que significa la infraestructura, o sea, lo que requiere para poder ser un país desarrollado, ¿no? Un punto de los cuales, ¿no?, estamos hablando de la corrupción, de la institucionalización y en este caso ya de la infraestructura. Entonces, si estamos hablando de la corrupción, estamos hablando de unos problemas, uno de los problemas más graves y más urgentes de solución, en este caso a nivel de Perú, ¿no? En ese sentido tenemos que también hacer referencia que ya ingresando, ¿no?, al tema de los delitos, tenemos que referir que respecto del delito de cohecho activo propio, está pues normado en el artículo 393 del Código Penal peruano, que refiere que el funcionario o servidor público que acepte o reciba donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio para realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones o el que las acepta a consecuencia de haber faltado pues a las mismas y tendrá pues como consecuencia pena privativa de libertad. Sobre este delito tenemos que hacer mención que se caracteriza porque existe la voluntad en principio de desobedecer o incumplir u omitir las obligaciones que están a cargo
en este caso de la persona que llega a ser la corrupta, ¿no? O sea, corrompida, digo. Por ello, también hay que tomar en cuenta que el bien jurídico protegido se registra pues en razón al principio de imparcialidad como regla de comportamiento de la administración, ¿no? Y esta debe estar pues vista pues definitivamente con la mayor objetividad para efectos de no, digamos, dar pie, ¿no?, a que pueda ser dirigida, ¿no?, hacia fines privados, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las modalidades de este delito de cohecho activo propio? Es la aceptación del donativo, ¿no?, o recibo de la promesa, o cualquier ventaja o beneficio, y también la solicitud del donativo. Entonces, son dos momentos, ¿no? O sea, se solicita y se entrega. Ahí se configura. Ahora, se precisa también dolo para este tipo de delito. Tiene que haber intención para poder tener, pues, llegar a vulnerar, en este caso, y además la inobservancia, el desacato de sus funciones. Ahora, en cuanto a un análisis al respecto, tenemos que es muy preocupante, digamos, la incidencia del mismo, en tanto que casi se ha llegado ya a internalizar acerca de que habría pues una cultura, entre comillas, de privatización del cargo público, ¿no? Porque estamos hablando que se considera pues equivocadamente que contravenir los deberes en este caso funcionales genera pues un beneficio adicional que puede ser ejercido de manera paralela, bueno, y que supuestamente es aceptado, ¿no? Pero ellos da pues una imagen y un reflejo acerca de lo lamentable, de cómo se viene pues lamentablemente asimilando, ¿no?, este tipo de situaciones. Ahora, con lo relacionado al delito de cohecho activo impropio, estamos hablando que se encuentra registrado en el artículo 394 del Código Penal peruano y que refiere que el funcionario o servidor público que acepte o reciba donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio indebido para realizar un acto propio de su cargo o empleo sin faltar a su obligación como consecuencia del ya realizado, también será pues penado con pena privativa de libertad. Logramos advertir, a diferencia del anterior delito, eso es del delito de cohecho activo propio, que en el primer caso, digamos, hay una aceptación, ¿no?, de un beneficio, promesa, pero a efectos de incumplir sus funciones como funcionario público. Pero en este caso, no. Esto es, recibe, ¿no?, en este caso los beneficios, ¿no?, la promesa, pero para poder realizar sus propias funciones. Esa es digamos, la diferencia más saltante. Entonces, ese tipo de delito, ¿no?, de cohecho activo impropio, digamos, es más difícil, ¿no?, de poder determinar, ¿no?, porque supuestamente la persona se está concientizada todavía de una manera más peligrosa, ¿no?, porque supuestamente cree o se encuentra en el convencimiento de que no tiene nada que esconder, o en todo caso nada que arrepentirse, ¿no?, y que no hizo nada equivocado, errado, en este caso delictivo y más aún, porque está realizando sus funciones, ¿no?, está llevando a cabo lo que le compete, pero de manera, digamos, equivocada, ¿no?, digamos, condenable, está recibiendo pues favores, ¿no?, a cambio. Ahora, esto pues genera pues un gran malestar, ¿no?, en la administración, en la población, ¿no?, básicamente en el administrado, porque estamos hablando ya de establecimiento ya incluso de redes, de microcorrupción, ¿no?, de microredes, ¿no?, donde ya poco a poco se va legitimando, ¿no? Entonces es algo que va creciendo y va degenerando, ¿no? Ahora, también tenemos que señalar que este tipo de situaciones es de difícil probanza, ¿no?, porque generalmente ese tipo de concreciones, ¿no?, de entregas, de dádivas, se hacen de repente bajo otra modalidad, no en presencia necesariamente de los que se encuentran en la institución, no en horario de trabajo, no allí, ¿no?, sino que en otro lugar, ¿no?
Entonces, el tema es que es muy delicado, ¿no? Porque sigue erosionando, pues, ¿no? En este caso, la institucionalidad de la administración. Y peor aún, como ya habíamos señalado, que el sujeto activo, como pasivo, no se sabe, no se reconoce como corrupto, ¿no? O como, en este caso, como sujeto activo pasivo de la comisión del delito, ¿no? El cohecho activo impropio. Ahora, y por eso es que se denomina impropio, porque es un delito sui generis, ¿no? Porque en este caso el intraneus, el que pertenece a la institución, pretende recibir un soborno para cumplir con su actuación funcional, o sea, nada menos y nada más con lo que responde. Entonces, este cuestionamiento es del origen del desvalor del beneficio indebido, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona no puede estar pues recibiendo doble contraprestación. La única que debe recibir el funcionario público es la que le otorga el Estado, ya sea pues como una remuneración, ¿no? como haberes, ¿no? A nivel ya de lo que le corresponda, ¿no? Una vez al mes, por ejemplo. Eso es lo que debe recibir, nada más. Entonces se encuentra pues proscrito otro tipo de beneficios, ¿no? Adicionales, como ya estábamos hablando al respecto, para poder cumplir sus funciones. Ya estaríamos hablando, si se quiere, un poco exagerado. Prácticamente sería como pedir cupo, ¿no? Pedir cupo para poder hacer mi trabajo. O sea, no, es algo increíble, ¿no? De poder, pero sucede, ¿no? Y por ello está registrado en el Código Penal y amerita, pues también, entonces, en este caso, una reflexión y análisis acerca, pues, del cuál es la función que cumple y, sobre todo, digamos, cuál es la incidencia, ¿no? que existe y cuál es también lo que cómo se le debe afrontar, ¿no? No solamente desde el derecho, como habíamos señalado. En ese sentido tenemos que la diferencia entre cohecho pasivo propio y el impropio, como ya lo hemos señalado, se hace, ¿no? En principio, es la clase del acto que se espera del funcionario. Esa es la diferencia en lo que se espera del funcionario, ¿no? Así, mientras que en el cohecho pasivo propio, el acto es llevado a cabo por el funcionario en contrario a las normas establecidas en sus funciones. En el caso del cohecho impropio es al revés, es para que realice sus funciones, ¿no? Entonces, simplemente tenemos que decir que el tipo de, digamos, del cohecho pasivo propio e impropio se ha hecho muy común, lamentablemente. Hay digamos, un incremento muy notorio de, digamos, su comisión. Tal es así que no por gusto o no por nada, no por casualidad, tenemos a 5 expresidentes en procesados por la justicia, ¿no? Ya sea condenados, ya sea pues en instrucción. Es algo muy preocupante, ¿no? Porque además ello arrastra digamos, a un sinnúmero de funcionarios de su gestión. Quiere decir que el aparato jurisdiccional, en este caso ya a nivel nacional, se encuentra pues en crisis, ¿no? Y es que tanto, como dicen, tanto va el agua al cántaro que termina rompiéndolo. Como habíamos señalado, la corrupción no es de ahora último, no tiene pues una reciente data. El problema es que, así como que tiene ya una larga data de existencia, ocurre que viene la degeneración, ¿no? Y como degenera, supuestamente, como siempre se hizo, siempre se puede hacer, ¿no? Es lo que se cree, ¿no? Y entonces se puede incrementar, ir más allá, se crean cárteles, ¿no? Y cuestiones, toman instituciones, ¿no? Cuestiones parecidas, pero como ya no puede pasar del simple, digamos, de la simple sospecha, de repente del conocimiento, que es algo de repente ya consabido, ya hasta cierto punto, pero como ya degenera, al final termina por explotar y entonces es cuando ya, digamos, rebasa todas las barreras, ¿no? O de todos los niveles, ¿no? Entonces, además tenemos que decir que este tipo de diferencias también corresponde hacerlas ya en el tema del delito de cohecho y del tráfico de influencias. En ese sentido tenemos que las prerrogativas
que pueda conseguir el funcionario público sean materiales o subjetivas, mientras que en el tipo del cohecho la quintesencia resulta ser económica. Entonces, la diferencia es que en el delito de tráfico de influencias es para poder conseguir un favor, ¿no? Estamos hablando de manera pues inmaterial, ¿no? Alejado de lo que es el tema monetario, ¿no? Sin embargo, en el tema ya del delito de cohecho, es que sí se lleva a cabo digamos, el interés o la materialización del otorgamiento de una retribución económica. Entonces la diferencia básicamente reside en que hay una naturaleza en las ventajas, ¿no?, de beneficios. En el tráfico de influencias simplemente es promesas, beneficios, ventajas, pero en el caso ya del cohecho es el tema del beneficio económico. Ingresando al tema del cohecho activo genérico, tenemos que referir que se encuentra registrado en el artículo 397 del Código Penal peruano y refiere que el que bajo cualquier modalidad ofrece, da o promete a un funcionario o servidor público donativo, promesa, ventaja o beneficio para que realice u omita actos en violación de sus funciones, será reprimido con pena privativa de libertad, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando ya de otra modalidad delictiva. Entonces, esta tiene pues una naturaleza genérica, ¿no?, en razón al sujeto activo. Resulta pues ser indeterminado, común, tiene igual tratativa a quienes son sobornados por el mismo, ¿no? Y también es pues como sujeto activo puede ser cualquier persona, ¿no? Adicionalmente tenemos que hay dos voluntades que son absolutamente necesarias, ¿no? En este caso, quien corrompe soborna y quien se deja corromper o sobornar. Ahora, ¿cuál es el bien jurídico protegido? La institucionalidad, ¿no?, en este caso de las entidades del Estado, ¿no? Y el objeto, digamos, específico de la tutela es proteger el ejercicio regular de las funciones públicas contra los actos de sujetos diversos que intentan corromper a los agentes de la administración pública. Ahora, sería bueno también tener en cuenta lo contenido en la sentencia del expediente 97-191-601 Loreto, donde refiere que en el delito de corrupción de funcionarios el titular de bien jurídico es el Estado, correspondiéndole a la reparación civil y no a las partes, porque en este caso tenemos que diferenciar efectivamente quién es el agraviado. Entonces, en este tipo de delito además es un delito de resultado, no es un delito de resultado, perdón. No se necesita que se configure, en este caso que se plasme o que se manifieste en dicho sentido. Se entiende más bien ya como consumado por el simple, digamos, la simple realización de la promesa. Además es un delito doloso, este delito es un delito doloso, y además es importante traer a colación lo referido en el punto 81 de la sentencia de apelación de la primera sala penal de apelaciones, expediente 89, 2014, 30, que establece que la sala considera que se debe corroborar la existencia previa de un acorde o un acuerdo previo, como habíamos señalado, donde se haya realizado pues el ofrecimiento o la entrega de la promesa. Entonces estamos hablando ya aquí de algo más, ¿no? Nos están refiriendo que lo que corresponde es establecer también como un requisito que ha habido un contubernio, ¿no?, de manera antelada para poder llevar a cabo. O sea, no es algo espontáneo, ¿no? No es algo que viene, digamos, de improviso. Continuamos en el siguiente bloque.